presentación se llama Hacer historia de la arquitectura análoga y digital. Ahorita les explico por qué le puse ese título. Listo. Historia de la historia. Cuando yo inicié como profesora de arquitectura, me designaron dictar la clase de historia. No tenía ninguna formación en pedagogía, soy arquitecta, mas no soy historiadora. Entonces, el primer reto es cómo voy a dictar la clase a los estudiantes. Entonces, desde mi experiencia, cuando yo empecé a estudiar arquitectura y veía la asignatura de historia, estoy hablando más o menos 15 años atrás, yo decía, a ver, ¿qué era lo que me gustaba de mis clases y qué era lo que no me gustaba? En ese momento la tecnología, lo más avanzado, era el proyector de diapositivas y cuando uno hacía los trabajos con los acetatos, que eran clases, bueno, con respeto con los profesores que tengo que me dictaron que están acá, a veces eran un poco aburridas, densas, nos dormíamos, además pues el horario, el trasnocho, el quehacer del propio arquitecto, pero sí habían unas metodologías que sí me gustaban mucho, por ejemplo, hacer maquetas. Me acuerdo que para la clase de Felipe que está aquí, hice una maqueta de Chan Chan y me acuerdo hace 15 años. Además, otras metodologías eran dibujar. Para mí es muy importante que los arquitectos estemos dibujando lo que estamos viendo para poder entender y profundizarlo. Entonces, a partir de estas experiencias de cuando yo era estudiante, empecé a pensar cómo voy a dictar esas clases. Además, hay unos preconceptos de la historia, que más o menos estaba mencionando cuando me dictaron, que son clases densas, aburridas, además el tiempo de contacto es muy corto, entonces a uno le tiene que procesar muchísima información, muchísimas fechas, muchísimos contextos. Son clases pasivas y monótonas, casi siempre las clases son magistrales, como se va a dar la historia, y aparte tenemos unas condicionantes propias de la carrera, que son la carga académica, pues historia es un componente más de las 9 materias, pero casi siempre lo más importante y lo que están pensando los estudiantes es en proyecto. El tiempo de encuentro son 2 horas semanales con 25 estudiantes y pues que uno no alcanza a conocer y a tener un contacto con cada uno de ellos para ver realmente qué es lo que están entendiendo. Las largas jornadas y el trasnocho, muchísimas veces a la clase llegan después de una entrega, casi dormidos, entonces uno dice, bueno, mi reto es cómo voy a hacer para despertarles, como me dicen, aquí están los retos realmente. Cómo romper la rutina de una clase teórica, lo que les decía, las clases magistrales, o sea, cómo voy a romper ese paradigma que se tiene, cómo motivar a los estudiantes, y algo de lo que se ha hablado es cómo sintonizarnos en el aula, con las nuevas formas de comunicación que ellos tienen y nuevas formas de aprender. Listo. Entonces, mi aporte, que es lo que yo hago en la clase muy intuitivamente, es la participación y la acción. Desde que los estudiantes estén en acción y estén participando y nos estemos comunicando mutuamente, ellos le van a poner mayor interés a la asignatura. Entonces, yo tengo como 2 formas de dictar la clase. Bueno, primero, casi siempre yo tengo la clase magistral, que esa no se puede dejar, donde yo enseño los conceptos, donde vemos todas las teorías de la historia, los elementos de cada una de las épocas, y luego hacemos unas actividades análogas, yo las estoy relacionando con el quehacer propio del arquitecto, que es el dibujo, las maquetas, los modelos y algunas actividades manuales. Y la otra parte que yo la llamo digital, son algunas aplicaciones que nos han enseñado aquí en la universidad. Hace como 2 años hubo un curso sobre el uso de las tecnologías en el aula, donde aprendimos algunas actividades que uno puede hacer para reforzar el conocimiento en el aula. Entonces, aquí voy a mostrar algunos ejemplos para ilustrar lo que hago en mi clase. Por ejemplo, estos son dibujos que hacemos con los estudiantes de primer semestre. Acabe de aclarar que son estudiantes de primero y hasta 4º semestre a los que yo les dicto. Entonces hacemos algunos dibujos a mano y en otras asignaturas como expresión estamos complementando lo mismo en forma digital. Entonces es para que el estudiante empiece a comprender la historia y también el dibujo y se esté profundizando el conocimiento. Talleres y parciales. Entonces, cuando ellos están exponiendo, yo estoy exponiendo, ellos van haciendo al mismo tiempo unas matrices para que se les vaya quedando más el conocimiento y aparte
En los parciales hago diferentes formas de, pues, de saber a ver ellos qué es lo que están aprendiendo. Por ejemplo, hacemos crucigramas, donde se está midiendo el mismo conocimiento, relacionar imágenes, relacionar plantas. Listo. Las maquetas es una forma muy importante de entender para los arquitectos. Hacemos algunos modelos de lo que estamos viendo, que estos modelos sirvieron en una exposición de la acreditación de la carrera, y ellos van teniendo una mayor recordación de los temas vistos en clase. Aquí también vemos unos modelos realizados a escala sobre técnicas constructivas que vemos en clase, y a medida que ellos lo van haciendo en clase, pues van estudiando los elementos, los nombres de cada una de las partes, y es otra forma, aparte de solamente ver la imagen, sino como procesarla. A ver, otras actividades lúdicas que hacemos cuando ellos terminan de exponer, ellos mismos proponen estas actividades. Este era uno que me llamó la atención, que era una actividad colectiva de reforzar el conocimiento que habíamos visto sobre edificaciones, sobre arquitectos, pero entonces es una forma más amena y más agradable para ellos de tener la clase. Y por otro lado, la parte tecnológica, que pues yo no la tengo tan desarrollada como vimos en la primera conferencia, solamente son algunos incipientes procesos. Por ejemplo, estas son líneas de tiempo que se arman en la clase, que son colectivas al mismo tiempo. Todos los estudiantes van participando con los referentes que estamos estudiando en clase. Los parciales, en una época los estábamos haciendo en un programa que es Socrative, los hacíamos en línea, y es una forma más amena para ellos y que no vean como el parcial algo terrible, sino es más cercano al lenguaje de ellos, pero son básicamente las mismas preguntas. Esto nace de ellos, de los mismos estudiantes. Por ejemplo, el uso de la herramienta de Kahoot, o ellos se inventan juegos como Hispano Millonario para la clase de arquitectura hispanoamericana, donde ellos van reforzando el conocimiento aprendido en las exposiciones. Entonces, como beneficios de estas actividades que yo hago, uno es una motivación mayor de los estudiantes, la asistencia a clase, el cumplimiento con los trabajos, la fortaleza del ejercicio del propio arquitecto. O sea, tenemos que tener una balanza entre lo que es análogo y digital, no nos podemos ir todo el tiempo a lo digital, y sobre todo para nosotros, que es el hacer con las manos. La tecnología como apoyo de ese aprendizaje y como una nueva forma de comunicación y de interacción con los mismos estudiantes, y el bienestar en el aula. Considero que si ellos ven la clase como algo motivante, van a estar mucho más abiertos a adquirir el conocimiento. Perdón, listo. ¿Qué aprendizajes yo he tenido y qué aprendizajes han tenido los estudiantes? Me causa curiosidad, la semana pasada le preguntaba a los estudiantes qué pensaban de la historia. Yo pensé que me iban a decir, no, es súper aburrida, no nos gusta. Les decía, bueno, díganlo tranquilamente, no por la nota, no les voy a bajar ni nada. Y ellos decían que es un tema muy interesante, porque les sirve como referentes y les va dando bases teóricas para sus proyectos. Pero lo que les gusta es la forma de enseñar, la forma de aprender, que sea un lenguaje fácil, que sea un lenguaje común, y el uso de diferentes actividades en la misma clase. Lo que se está experimentando y donde se está actuando es lo que realmente les está quedando. Para mí, otras formas nuevas de enseñar, no soy pedagoga, pero pues la idea de esto que me gusta es como escuchar las otras experiencias de otros profesores para poder alimentar las propias. El uso de nuevas tecnologías, pues yo hago lo que apenas sé, pero sé que hay muchas más herramientas y pues esa es la idea, como contarnos entre todos y empezar a explorar nuevas formas. Una memoria de la arquitectura, o sea, los trabajos los estoy recopilando, por ejemplo, las maquetas que nos van a servir para los siguientes estudiantes, y aprender de ellos mismos. Ellos mismos muchas veces me enseñan las nuevas tecnologías. Y finalmente, pongo esta imagen que ellos hacen en clase, es como a través de la clase llevarlos como a un viaje entre el espacio y el tiempo,
y ellos puedan profundizar el conocimiento mediante las diferentes formas y actividades que se hacen en clase. Listo, apenas los 10 minutos.